Bien, vamos a resolver este problema. Tenemos un sólido, puede ser un disco, pero voy a tratar como un problema general en el que el momento de inercia, en vez de ser un medio de mr cuadrado, que es lo que esperamos para un disco o para un cilindro, es k, una constante, por mr cuadrado. Si k es un medio, tenemos el caso del disco. Si k es 2/5, tenemos una esfera. Si k es 0, esto rodaría, perdón, esto deslizaría completamente, con lo cual no habría rotación. Así que resolviendo un problema automáticamente tenemos todos esos subproblemas. Como siempre, cuando analizamos un problema, tenemos este pequeño algoritmo que nos permite analizar el problema de manera adecuada. Como siempre, empezamos por el DCL, que es la parte más importante. Así que dibujamos de nuevo nuestro sólido. Y como he comentado en clase, lo mejor es ir empezando a acostumbrarse a poner las fuerzas donde están aplicadas. La normal es una fuerza de contacto, así que la dibujo en este punto de contacto. El peso lo dibujo siempre en el centro de masa. Y ahora tenemos el rozamiento. Y el rozamiento siempre es confuso. En este caso es un poquito más fácil que en el problema del yo-yo que vimos el otro día, simplemente porque solo hay una fuerza que crea torque. La normal no hace torque porque veis que su dirección pasa por el eje, el peso tampoco, por lo mismo y también porque está aplicado justo en el centro de masa. Así que yo tengo que dibujar el rozamiento. Si dibujo el rozamiento hacia acá, es como si tirase con un yo-yo en este sentido, giraría en sentido antihorario, así que no me vale. Por tanto, dibujamos la fuerza de rozamiento en este sentido. Bien, siguiente paso, ley de Newton, tanto de traslación como de rotación. En cuanto a la traslación, lo que vamos a hacer es definir un sistema de referencia paralelo al plano inclinado. Vamos a llamar a esto X y a esto Y. Entonces en el eje X tendremos la proyección del peso sobre la dirección X. Este ángulo es el mismo que el del plano inclinado. Así que mg seno de teta menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración del centro de masa. En el eje Y tenemos que la normal compensa a la componente del peso en esta dirección, no hay aceleraciones, porque se mueve paralelo al plano, no sube ni baja respecto al plano. Así que mg coseno de teta. Y en cuanto a la rotación, como he dicho, ni la normal ni el peso realizan torque. El único que realiza torque es el rozamiento, que es positivo, porque para eso hemos dibujado el rozamiento así. Así que el torque que hace el rozamiento será la fuerza por la distancia al centro de masa por el seno del ángulo que forman la línea que lo une al centro de masa con la fuerza. En el caso del disco pues es 90 grados, así que seno de 90 igual a 1. Y esto será el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. O, con esta definición que hemos hecho aquí, pues k por mr cuadrado por alfa. Bien, como siempre, vamos a contar ecuaciones e incógnitas. Ecuaciones tenemos 3, incógnitas tenemos 1, el propio rozamiento 2, la normal y la aceleración angular. Así que necesitamos más ecuaciones. Bien, analizamos el rozamiento. En este caso el enunciado nos dice que esto rueda sin deslizar, ¿vale? Eso es lo que llamamos movimiento de rodadura. Si esto da una vuelta completa, pues el centro de masa habrá avanzado 2πr. Eso nos da una condición entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación, y lo mismo para las aceleraciones. Rodadura también significa que ese punto no se mueve instantáneamente, o sea que el centro instantáneo de rotación es ese. Así que eso nos puede servir para calcular la aceleración del centro de masa. ¿Vale? Bien, podemos hacer esto de dos maneras. Voy a hacerlo de la manera más intuitiva y de la manera más sistemática. Vamos a ver, método 1 sería la manera intuitiva. Bueno, pues como sabemos que ese punto es el CIR, podemos decir la velocidad del centro de masa será igual a omega por la distancia al centro instantáneo de rotación. Como el centro instantáneo de rotación es este punto y el centro de masa está en el centro, esto es el radio, así que tenemos que la velocidad del centro de masa es simplemente omega por r. Si ahora derivamos esta ecuación con respecto al tiempo, obtenemos que la aceleración tangencial del centro de masa, porque recordemos que la derivada del módulo de la velocidad no es la aceleración, es la aceleración tangencial, esto será igual a alfa por r. En este caso, como el movimiento es rectilíneo, es decir, el centro de masa describe una línea recta, pues esto es lo que hemos llamado simplemente la aceleración que ponemos en la ecuación de Newton, ¿vale? Pero bueno, aclaro que en otros problemas más complicados esto solo nos daría la aceleración tangencial. ¿Cuál sería el método 2?
Pues es básicamente lo mismo. O sea, realmente la rueda ya se descubrió hace mucho, pero a veces ver las cosas de otra manera pues nos simplifica un poco la vida. ¿Qué sabemos nosotros de la cinemática al sólido rígido? Pues la verdad que bien poco, pero sabemos que, conocido un punto, podemos calcular propiedades de otro punto. Por ejemplo, conocido las propiedades del centro instantáneo de rotación, podemos calcular, vamos a llamarle ese punto C, aunque aquí he puesto CIR, CG menos omega cuadrado por CG. En este caso no conozco la aceleración del centro instantáneo de rotación ni alfa, pero también tenemos la ecuación para la velocidad más omega por la línea que conecta el centro instantáneo de rotación con el centro de masa. Esto es cero por definición de CIR. Fijaos que esto está rotando en sentido antihorario, así que esto es omega por k, y este es el vector que une este punto con aquel, así que esto será r por j. K por j es menos i, así que bueno, hemos redescubierto la expresión de arriba, vg es omega por r, así que ya estamos aquí, derivamos y obtenemos esta expresión. O sea, que veis que no es nada nuevo, simplemente esto es un caso particular en el que la omega y estos son perpendiculares y la velocidad del centro instantáneo de rotación es conocida, pero bueno, simplemente por si hacéis problemas más complicados, no veis claramente cuál es el CIR, bueno, pues siempre tenemos la fórmula general que vale para todo. Bien, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos el peso seno de teta menos la fuerza de rozamiento es masa por aceleración. La normal igual a la componente vertical del peso. El torque, ya voy a eliminar una de las R's, me da una ecuación también para la fuerza de rozamiento, que será K por M alfa R, y luego A es igual a alfa por R. Bien, con esto tendríamos resuelto el sistema, el problema, en términos de aceleraciones y aceleraciones angulares, ¿vale? Bueno, en realidad me podía haber ahorrado todo esto porque solo me están pidiendo la velocidad. Cuando me hablan de velocidad, pues velocidad me trae a la cabeza dos cosas: cinemática, que es este pequeño infierno que estamos viendo, más otro que veremos ahora, o energía cinética. En realidad este problema es más sencillo por energía cinética, pero déjame que primero lo resuelva de esta manera y luego vemos cómo sería de la manera fácil. Bien, vamos a resolver este sistema. Veis que de esta ecuación ya podría relacionar el rozamiento con la aceleración angular, como siempre. Si yo combino la primera ecuación con la tercera, me estoy cargando básicamente la fuerza de rozamiento, y tendría una ecuación. Bueno, y por otro lado, alfa por r es a, así que mi ecuación sería mg seno de teta menos fr más fr igual a m por a, k más 1. Las masas se simplifican y me queda que la aceleración del centro de masa es g seno de teta partido por k más 1. Bien, conocida la aceleración, nos volvemos al mes de septiembre y podemos resolver la cinemática de la partícula. Estamos interesados en ver cuánto vale la velocidad cuando el centro de masa ha descendido una cierta altura h. Como este ángulo es θ, podemos también decir qué pasa cuando ha recorrido una distancia d paralela al plano inclinado. Así que si os fijáis, un poquito de trigonometría, d es h partido por el seno del ángulo, seno de θ. Así que la pregunta es, ¿qué velocidad lleva cuando ha recorrido esta distancia? Bien, cinemática de la partícula, pues también sabemos bien poco. Sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. Como la aceleración es constante, veis que g, el ángulo k y 1 son constantes, pues obtenemos que a será la velocidad inicial, que partía del reposo, más vt. Lo he escrito al revés, perdón. V será a por t. De nuevo, integrando esta ecuación, obtengo pues, la maldita expresión x igual a 1/2 de at cuadrado. Vale, pues ya lo tenemos. Cuando esto ha recorrido una distancia d, ¿cuánto tiempo ha pasado? Así que h partido por seno de θ será igual a 1/2 de a, que lo tenemos aquí calculado, que es g seno de θ partido por k más 1 por t al cuadrado. Y aquí veis que tenemos una ecuación para el tiempo. ¿Qué tiempo?
el tiempo que tarda el centro de masa en recorrer una distancia d, o dicho de otra manera, el tiempo que tarda el centro de masa en descender una cierta distancia h. Bueno, terminamos el problema, despejamos el tiempo, es pasar todo al otro lado y sacar la raíz cuadrada, y nos queda 2k más 1 h partido por g seno cuadrado de teta, todo dentro de la raíz. Así que la velocidad, que es a por t, pues es multiplicar esta expresión para la aceleración por esta expresión de aquí. Fijaos que al introducir a dentro de la raíz me va a quedar un g cuadrado, un seno cuadrado que cancela este, el k más 1 al cuadrado que cancela parcialmente este. Así que bueno, resultado final nos queda 2gh partido por k más 1. Bueno, pues esto sería el método, bueno, que a uno le viene a la cabeza cuando piensa siempre en términos de cinemática, que bueno, siempre es una mala idea porque es bastante más aburrido que hacerlo por energías, pero que es útil, bueno, en caso de que no nos demos cuenta de que se puede hacer por energías, como haré ahora, pero también es útil para el caso en el que no hay rodadura. Si no hay rodadura, esto está patinando, entonces la velocidad angular y la velocidad lineal ya no son proporcionales, es decir, esta expresión de aquí, que solo vale para rodadura, ya no sirve, por tanto la ecuación de la energía nos faltará una ecuación, o sea, nos faltará una incógnita. Así que mal asunto. Por eso digo que bueno, que este método parece estúpido y más largo, nos vale para repasar la cinemática de la partícula y también para problemas en los que no hay rodadura y por tanto no tenemos esa conexión entre velocidad angular y velocidad lineal. Bien, vamos a hacerlo por energía. Bueno, antes de empezar vamos a recordar un par de cosas. Cuando hablamos del teorema del trabajo y la energía tenemos varios ingredientes. Uno es el trabajo de las fuerzas externas, otro el de las internas. En este caso solo tenemos un cuerpo en nuestro problema y las fuerzas internas al sólido no las considero. Y luego tenemos la energía mecánica. En este caso tenemos tres fuerzas. El peso es conservativo, por tanto va dentro de la energía mecánica. La normal no hace trabajo porque el centro de masa se mueve perpendicular a esta normal y por tanto el trabajo habría un coseno de 90, que es 0. Y luego tenemos el trabajo del rozamiento, que como estamos en la condición de rodadura, es decir, no desliza, si no desliza, pues el trabajo es 0. Así que no hay trabajo de rozamiento, no hay trabajo debido a la normal, la energía mecánica se conserva. Entonces en este caso es mucho más sencillo de ver. ¿Cómo sería nuestro problema? Pues tenemos, como digo, trabajo de las fuerzas externas igual a variación de energía mecánica, porque ya digo, al ser un solo cuerpo no hay trabajo de las fuerzas internas. Esto es 0. Inicialmente pues tenemos la energía potencial del centro de masa, que está a una altura h respecto al suelo, y queremos calcular la velocidad al final, es decir, cuando hemos alcanzado precisamente el suelo, es decir, la altura es 0, el centro de masa se está moviendo con una cierta velocidad y además el disco está girando, por tanto habrá una energía cinética de rotación. Como estamos en condición de rodadura, hemos visto que la velocidad es omega por r. Y además el momento de inercia lo estamos considerando como k por mr cuadrado. Así que si juntamos todos los ingredientes, tenemos que la energía inicial es igual a la energía final y por tanto mgh será igual a un medio de m por v cuadrado más kv cuadrado. Esta k viene de sustituir tanto el momento de inercia como la velocidad angular. La masa se simplifica y despejando pues nos queda raíz de 2gh partido por k más 1, que es la misma expresión que teníamos aquí. Solo que a uno se le queda cara de tonto de ver qué fácil es hacerlo por energía y qué difícil es hacerlo por cinemática. Pero como digo, bueno, tampoco hay que emocionarse. La energía solo vale pues cuando las cosas son suficientemente sencillas, si no, pues la cinemática es universal. Así que ya está, problema resuelto. En el enunciado os decía qué pasa si esto es un disco, qué pasa si es una esfera o qué pasa si no hay rozamiento. Si es un disco, pues esto es un medio. Si fuese un disco, un aro hueco, esto sería 1.
Si no hay rozamiento, solo habría traslación. Esto sería 0. Y si fuese una esfera, pues K sería 2/5. Así que, si echásemos una competición, el que primero llegaría sería el caso sin rozamiento. El segundo en llegar sería la esfera, porque veis que K es 0,4. Cuanto más pequeño, pues más pequeño es esta cantidad por la que dividimos. Luego llegaría el disco y luego llegaría el aro. De hecho, tenéis un vídeo en el canal de Walter Lewin, que es genial, y veis que hace unos cuantos experimentos con un plano inclinado y se ve claramente una carrera entre el disco y el aro y que gana el disco, como tiene que ser.